Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. El episodio del Evangelio que voy a leer pertenece a San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El añejo es el mejor, dice hoy este Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 39. El añejo es el mejor. La experiencia es la mejor. El conocimiento es lo mejor. Tener práctica en algún deporte es lo mejor. En algún trabajo, conocerlo es lo mejor. Fíjense que esto tiene mucho que ver con la misma enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, a la comunidad y a quienes se interesan por escuchar sus palabras. Hoy estamos llamados y siempre a interesarnos por las palabras que salen de la boca de Jesús, que están allí en la Biblia. Hay que interesarse por sus palabras. Y los problemas y las dificultades y todo lo que me atormenta y todo lo que hace que no me concentre en su palabra y los quehaceres de la casa que me quitan tiempo, ¿qué pasa con eso? Pues es importante primero alimentarse de las palabras que salen de la boca de Jesús y lo demás hacerlo en el momento indicado, hacerlo con alegría, hacerlo con constancia, hacerlo siempre, pero colocando todo en las manos de Dios. Esto es muy importante. Colocar
nuestra situación o nuestras situaciones que se nos salen de lo que podamos nosotros hacer, de nuestras fuerzas, de nuestras manos. Recordemos aquel Salmo 37, pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen, igual que el sol del mediodía. Bonitas esas palabras. Hoy critican a Jesús en este episodio de la lectura del Evangelio, capítulo 5, versículos del 33 al 39, porque los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, sus seguidores, ayunan, pero los que están con Cristo no. ¿Cómo es eso? Pues cada situación tiene su momento, cada diligencia tiene su momento. Una ama de casa, para poner un ejemplo de esto, una ama de casa que le toca que hacer el almuerzo. Hay algunas que comienzan desde las 9 de la mañana para que el almuerzo esté listo a las 12. No sé, no tengo experiencia en la cocina, tristemente lo digo, pero con tanta tecnología a lo mejor no lo hacen con tanto tiempo de anticipación. Pero una ama de casa que sabe que tiene que servir el almuerzo, pues no escoge la hora de hacer la comida para ponerse a limpiar los vidrios de la ventana. No lo hace. Para ponerse a limpiar los vidrios de las ventanas, no lo hace. Que tenga que hacer la comida, entonces no se dispone a ir a hacerle una visita a una amiga o a una vecina, no lo hace. Pues bien, ¿cómo pueden los discípulos, los cercanos a Jesús, ponerse a ayunar, hacer su sacrificio, dejar de comer carne, dejar de hacer algo que a ellos les perjudica, si tienen al lado a Jesucristo, al Maestro, a Dios? Es imposible. Es imposible que cada uno de nosotros diga, voy a sacar este tiempito de 5 minutos para leer la palabra de Dios, para entrar en diálogo profundo con Él, para escucharlo más a Él y hablar menos yo y escucharlo más a Él, pero mejor dejo esto y me voy a ver un programa en donde están pasando una procesión de la Virgen de Coromoto, por ejemplo. No podemos nosotros decir que porque vamos a rezar dejamos de escuchar, de leer la palabra de Dios. No, primero está la palabra, primero vamos a escuchar su palabra, primero vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos y después hablaremos nosotros. Y utilizaremos el tiempo entonces luego para ver un programa religioso o alguna charla de algún pastor o de algún sacerdote que tengamos allí en la televisión. Esto es muy importante. No podemos decir yo voy a rezar o yo soy una persona que me porto muy bien cristianamente o yo voy a ir a misa y veo a alguien que me pide un favor, que lo levante allí del suelo y yo voy caminando y lo miro y le digo yo quisiera, pero voy muy apurado porque tengo que ir a rezar, porque tengo que ir a orar. Pero si ahí está Cristo en la persona que sufre, hay que reconocer también y aprender a reconocer los rostros de Jesús en aquellos que sufren, pasan hambre y tienen necesidad. Entonces Jesús les dice a estos: tranquilos, ya llegará el momento en que los que me acompañan ayunen. ¿Y se refería Jesús a qué? Jesús se refería al momento de su pasión, al momento de su dolor, al momento de su crucifixión y muerte, donde la iban a pasar mal, y era el momento entonces de dejar de pensar en ellos y empezar
a pensar más en lo que Jesús les había dicho, pensar más en Él. Y luego esta segunda parte de este episodio maravilloso que nos habla a vino nuevo, odres nuevos. Tela nueva no se la lleva bien unida allí a la tela vieja. Lo mismo que un odre viejo. No puede ser. Vino nuevo, odres nuevos. Tela nueva, pues es tela nueva. Eso significa que yo no puedo seguir siendo el mismo que era ayer o el que era esta mañana. Yo hoy tengo que empezar a ser siempre una persona nueva que se renueva cada vez que tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios y de escucharla en lo más profundo de su corazón, que está siempre dispuesto a obedecer su palabra, siendo justo. ¿Quién es el justo? El justo es todo aquel que obedece la palabra de Dios y la pone en práctica, es decir, que cumple su voluntad. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.